Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una presentación muy amigable y muy amorosa de un libro hermoso que se llama Estelares detrás de las canciones, la biografía que hizo Andrea Álvarez Mujica. Vera Land, así me dice Marian, claro, yo quiero, los que somos más grandes es Vera Land, que es una publicación, una edición de Hormigas Negras, una preciosa publicación. Yo lo toco, lo atesoro, porque acá adentro, detrás de las canciones, está también parte de la historia, del pasado, de las emociones de quienes somos parte de los seguidores de la banda, o somos parte también del universo de Manuel, nuestro querido Manuel. Yo traje un par de cosas para introducir y ellos son quienes van a hablar, ¿no? Porque Andrea hizo una biografía hermosa durante mucho tiempo, seguramente siguiendo las canciones. ¿Qué hay detrás de las canciones? En principio hay sueños. Está la vida de Manuel, esa vida que a través de las canciones de las distintas bandas nos asomamos a sus angustias o demonios. Yo soy de las que se enojó cuando estaba un poco mejor. ¡Qué mala que soy! No, claro. Perdón, padre, no, es que sí. Yo traje acá una hermosura que se lo mostré a Manuel y digo, claro, mira, blanco y negro, tengo un sentimiento, ellos se van, Amenábar y compañía, dosis de morfina, agua salada, camas separadas, más lento que nunca, por el Prado voy, la pecera, la concha de tu tía. Lijo los corazones y traigo esto, qué emoción. Ahora Manuel va a contar algo detrás de las canciones. Y esto es para decir, porque mi hermana era muy fanática de las bandas platenses, vivía en La Plata y me llevaba cada tanto. Yo ya trabajaba acá nomás en la Rock and Pop a los 17 años, entonces me llevaban de coletazo. Y me acuerdo vagamente, en el libro de Andrea, creo que es Víctor el que habla de los colores, quizás me equivoco, pero alguien habla de que es una banda con canciones que está presente el tema de los colores. Yo lo modifico y hablo de mi propia experiencia con el Universo Moretti y compañía, que es una banda de perfumes. Y ahí aparece también la estela, de esos estelares que tienen varias acepciones, ¿no? Y significados la palabra. Y hablo de cómo se impregna en las adolescencias o en las juventudes la música. Cosa que me parece que no se va nunca más. Nosotros más o menos somos todos del medio siglo y cuando mencionamos eso del perfume adolescente, que hablaba Nirvana, es un perfume de la adolescencia, es un perfume. En La Plata podía ser con vasos de plástico de Ginebra, de peña en peña, de hermosos lugares en el bulevar, en el pasaje. Esas emociones que a mí me hacen anudar la garganta, las trae ella, que escribió hermoso sobre la historia de él, que sufrió tanto y nos regaló las canciones más hermosas. Mariano me dijo, y ahora ya les doy el micrófono, Mariano me dijo, ¿por qué no contás cómo nos acercamos a Estelares? Yo me acerqué así, yendo a ver alguna vez a La Plata los licuados corazones, sí, claro. Después me fui de La Plata, volví para acá, a los peregrinos no los vi, y Estelares lo descubrí después de que se metió Juan Chivareirón con el boom de Sistema Nervioso Central. Y a partir de ahí me fui para atrás, porque claro, estaban las canciones que yo había escuchado, ¿Qué pasó? América, yo la conocía. Pero América era el Manuel sufrido. Una de las frases que trae acá Andrea es algo respecto de las drogas y el abuso de las drogas y de los viajes de las drogas. Y usa una frase, no la voy a encontrar, acá está, sí la voy a encontrar. Habla Manuel sobre todas las frases que quiero y están relacionadas con esa etapa, dice hostil de las drogas, etapa hostil de las drogas, y esto lo define, porque yo no consumí divirtiéndome, consumí carcomiéndome, y está en las canciones. ¿Y cómo te metiste en esas canciones? Todo tuyo, morocha. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muy interesante lo que decís. Sí, ¿cómo me metí en las canciones? Bueno, sí, hay una cuestión de identificación, yo creo, con las canciones de Manuel, de los Estelares. Creo que llegamos por ahí, que sigue pasando esta cuestión de que Manuel a veces, muchas veces, en muchas canciones canta cosas que pasan, es como si estuviera sintetizando
cuestiones de nuestra vida personal, aunque no nos conozca, digamos. Entonces, creo que la cuestión de la llegada inicial de la banda a mí tiene que ver con eso, con sentirme identificada, con canciones viejas, porque yo los empecé a escuchar tarde a ellos, no los escuché, digamos, en los 80 o en los 90, los empecé a escuchar tarde. Entonces, pero a la vez me pasaba que escuchando canciones de los 90, estelares de Manu, me recordaban a cosas que me pasaban a mí en esa misma época. Entonces, ese vínculo, bueno, esos son los puentes que hacen las canciones, ¿no? Y que también creo que hay algo generacional, aunque obviamente son canciones que llegan a otras generaciones, pero hay una conexión que tiene que ver con eso. A pesar de que, bueno, por ejemplo, La Plata yo he ido, sí iba en aquellos tiempos, pero sí la una o dos veces, o sea, no viví todo el año de La Plata, que sí está contado en el libro, a partir de testimonios. Pero bueno, esa es la... Me parece a mí que la primera cuestión de la llegada de las canciones a mí tiene que ver con la poética, con las letras y con esa sensación también que tuve de que me los había estado perdiendo. Ese perfume que es el puente que vos mencionás en las canciones a los universos personales, el artista se los pierde. El artista crea, a veces desde lugares dolorosos, y llega la gente y no sabe lo que le pasa, no tiene esa vuelta. Entonces, amparándome en esa idea, yo quiero preguntarte, ¿qué te pasó a vos cuando te encontraste con todo esto? Que es parte de tu vida, en parte contada en primera persona, en parte por otras voces que estuvieron con vos, que sufrieron a la par, que soñaron a la par. Me parece que a ver, estos son como la fortuna, el afortunado que soy, de haber elegido y sostenido este oficio. Yo cada día lo digo más claro y más diría bien dicho desde mí, es las canciones me permitieron relacionarme con el mundo, porque yo era digamos, componer me puso en frecuencia, y de alguna manera ese ponerme en frecuencia empezó a generar en mí una dinámica de comunicación que yo no pensé que tenía, digo, que sufrí por muchísimo tiempo, porque sufrí, quiero decir, el sufrimiento es cuando uno tienes ideas y empezás a tratar de hacer una canción y que no llegas nunca, que no te gusta, que cuando... Y el principio desesperado hizo que aparezcan canciones que yo jamás en mi vida pensé que podía escribir. Ardimos es la primera canción que yo escribí, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando digo, pero ¿cómo mierda escribí esta canción, no? Después, una segunda canción con entidad, América. Después, estoy diciendo que tuvieron cierta relevancia en la habitación y demás. Entonces todo eso que empezó a hacerse como una forma de decir y decirme, es como un universo de mucha fortuna, ¿viste? Y que después pasan muchos años, como ahora, más de 30 y pico. Y la comunicación que intentaste de forma confusa y desesperada, salió de forma confusa y desesperada, pero ahora vuelve con un reencuentro emocional con la gente, es como una gloria. Bueno, digo, esto que le pasó a Andrea, que es decir, bueno, che, ¿cómo no hay nada escrito? Vamos a hacer una biografía. Es otro milagro de esta voluntad comunicacional que en un principio consideraba rota porque no podía ver más allá de mi ombligo. Entonces, todas estas evoluciones que nos ha concedido el tiempo no dejan de ser, bueno, una fortuna y una gloria así, viste, que en sí, qué sé yo, menos mal. Es un sobreviviente, ¿no? Vos cuando te metiste, Andrea, porque Andrea se mete acá y empieza a buscar y a bucear, ha ido de casa en casa. ¿Cuántas casas, Manu? Porque aparte todas con sentido, la de 8 Arena, la de 10, la de 47 del Pájaro. Una vez Pablo Plotkin en una nota para Rolling Stone puso
compuso algo así, porque yo en ese momento vivía en Gallo, entre Guardia Vieja y Humahuaca. Entonces, yo muchas veces enuncio las épocas por las casas donde viví y las canciones que salieron en ese lugar. Y cuántas casas es en todos los lugares donde trabajé y escribí canciones, es como también, es muy lindo, ¿no? Muy lindo. No me puedo poner a pensar la cantidad porque no me acuerdo cuántas fueron. Un montón, están retratadas acá. Andrea, te metiste en eso y hay historias, sobre todo después hay acción, ¿no? Mucho tiempo de mozo también, mucho tiempo de trabajo. ¿Qué te encontraste con este hombre que sostuvo que iba a vivir de las canciones, pero que en el medio tuvo que hacer de todo? Bueno, es la vida de un artista argentino. Sí, no, el tema de las casas, además, bueno, el libro se podía haber estructurado, como vos decís, digamos, siguiendo una cronología de las casas, porque de hecho Manuel, cuando piensa en una canción, lo primero que recuerda es en qué casa la compuso. Entonces esa era un orden posible que en algún momento lo pensé. Pero de todas maneras sí, están todas las casas porque hay una cuestión en él de acordarse, digamos, de ese momento, y también hay un interés por la gente que escucha las canciones, de saber en qué momento fueron compuestas, cómo era la situación, cómo era la casa, dónde era. Yo quiero preguntar si es la versión definitiva, porque quienes fuimos mucho tiempo a los shows estelares sabemos que ha contado una versión de Ya Dijo, después contó otra, después más o menos le pone un poco de folclore, pimienta. La versión de Ya Dijo, la salida de Ya Dijo al mundo, tiene que ver con vos. Ven y no te vayas. Con Marianito nos conocimos en algún recital de estelares porque gritábamos, pedíamos la misma canción. ¡Pelotita de ping-pong! Desde un rincón, pero bueno, acá estamos. ¿Qué pasó con el Ya Dijo, Mariana Guevara? Bueno, una vez, primero me gustaría contarles cómo yo llego a Estelares. Y es un momento, como decirte, mágico. Yo estaba preparando en el 98 una instalación por los 10 años de la muerte de Federico Moura, que es un gran. Bueno, resulta que yo había leído que Cerati lo recomendaba. Y yo dije, bueno, si lo dice Cerati, hay que ir. Bueno, resulta, quedó eso postergado. El día de la instalación, dije, como iba a sonar constantemente el disco Superficies de Placer, agarro y digo, va a saltar el disco y me va a cagar la historia. Entonces me fui al Musimundo que tenía cerca, en la línea de subte de Independencia y 9 de Julio, y empecé a buscar en la B, y el disco estaba descatalogado. Me quedaba el mío. Seguí buscando y me decía la chica, fíjate porque allá en las ofertas capaz que hay alguno perdido de lo descatalogado. Entonces voy. Y yo veía siempre que iba al Musimundo un CD que no decía nada, estaba un peso. Yo decía, ¿qué es esto? Y claro, y cuando lo miro, decía Estelares. Digo, la banda de Cerati. Entonces, ¿qué hice? Valía un peso, lo compré, no podía fallar. Entonces me voy a mi casa y digo, bueno, no tengo el de Virus, pero bueno, tengo un disco nuevo. Entonces cuando lo abro, descubro que era una banda de La Plata. Y bueno, además es otra historia. Es historia. Con ese disco pasó lo siguiente. Manuel me había llamado, que era una cosa que yo siempre digo, Manuel no solo es un laburante de la canción, sino que es un laburante, porque él me llama en un momento muy complicado del país para ver si seguía con el bar, no había prácticamente celulares,
Y bueno, entonces vino y armamos un ciclo, habrá hecho, ponerle un mes, habrá tocado en el bar, y toca Ella Dijo. Nosotros en ese momento sacamos el amplificador del bar, lo llevamos al escenario, y ahí conectamos todo, un micrófono, y si no había ecualización, y bueno, y Manuel con su guitarra tocaba, y bueno. Entonces un día, dicen que está grabado, le grito: Manuel, con este tema te vas a comprar una casa. Las casas presentes. Qué tema las casas, pero también anduviste por pensiones, ¿no, Manuel? Sí, es verdad. Pensiones en la radio, pero vos sabés que era una época que yo me despertaba gritando, era imposible. Me acuerdo que con los que dormía estaban aterrados. Está en el libro eso, está en el libro. Sí, pero vos sabés que me acuerdo medio para... Mis recuerdos son gratos, todos. Pero eso de la pensión era horrible porque, pobre gente, yo no podía conmigo y no sé, no debo haber estado mucho tiempo. Después terminé terminé durmiendo, viviendo, no durmiendo, porque yo salí con la hermana de Rocky, de Rodrigo Velázquez, el batero de los Gorriones, y terminé viviendo en la casa de ellos, que me permitieron porque yo tenía y conseguí dormir en el living, cosa que no despertaba a nadie cuando me despertaba gritando. Pero la situación de la pensión, no tengo ni una sola emoción grata respecto a eso. Era horrible, porque todas las demás, qué sé yo, me acuerdo de cuando compuse América, que éramos los campeones de los estupefacientes a todo nivel, y me acuerdo bien, no lo sufro. En cambio, lo de la pensión, no hay posibilidad de que horrible. Víctor cuenta en el libro que componían, estuvieron ahí componiendo, tocando 20 de noviembre y Tomates Podridos en la cama. Sí, pero eso no era la pensión, eso es un error. Yo ahí ya vivía en otra casa, en 41 entre 7 y 8, con 3 o 4 estudiantes que era extraordinario. Yo los quiero mucho y los sigo viendo por lo generosos que fueron conmigo. Porque yo justo estaba saliendo era una etapa en que estaba saliendo todavía de las drogas duras, entonces lo mínimo que me pasaba era que me despertaba gritando. Entonces ellos fueron muy amables y Víctor empezó a ir ahí. Fue la primera vez porque Víctor conocía a Licuados Corazones, pero nunca nos habíamos juntado. Entonces ahí por primera vez en esa casa, ya terminado Licuados Corazones, yo le digo: tengo esta canción, y la primera canción que le mostré fue 20 de noviembre. Y Tomates Podridos, que no se grabó por Estelares, pero la grabó Peregrinos en un vivo. Y bueno, y ahí comenzó, esto es casi año 1990 o 1991, casi, ¿qué año estamos? Fin del 90, 30 y pico de años, ¿no? El flyer que yo te traje es de junio de 1990 y es Licuados. Por eso, en el 91 era Peregrinos, entonces son como 38 años o 30 años de que estamos juntos con Víctor. Ay, qué terrible, toda una vida hermosa. Andrea, ¿cómo es meterse cuando pasa esto? Él lo cuenta, lo transforma en canciones, pero vos que estás consultando, averiguando todo lo que es el research, la investigación que está presente acá, ¿cómo es ver el dolor? Porque está el dolor presente, ¿no? Él lo puede contar desde un lugar. Hay mucho desamparo. Ese me siento muy solito, es real. Sí. No, bueno, pero yo empecé el libro en el 17, Manuel estaba bárbaro. Era como una anécdota, digamos. Yo no me enfoqué mucho en eso, sinceramente. Es que no parece el dolor como entidad simbólica. Parece el dolor como una... Creo que yo de haber hablado nunca, jamás pulsamos el dolor. No, al contrario, el placer más bien. Porque la música está muy vinculada con el placer y la escritura, en el caso mío, por lo menos, yo disfruto mucho del trabajo de periodismo de la ficción. Las dos cosas me producen mucho placer. Disfruto mucho de hacer entrevistas y de transcribirlas, de editarlas, de escribir, todo el proceso de lo que es hacer un libro. A mí la verdad es que fue muy placentero.
Incluso te digo, yo avancé un montón en el libro durante la pandemia, durante el 2020, y la verdad es que fue una suerte estar haciendo el libro, porque era levantarme, escuchar las canciones, tenía las voces, bueno, ya no nos encontrábamos, ese año ya después no nos vimos más, nos vimos mucho en el 18, en el 19, para trabajar en el libro, nos reuníamos en el barcito, todo eso. Después ya en el 20 hacíamos todo por audio, y la verdad es que nada, yo me levantaba, ponía las canciones, tranquila, le grababa, escribía, era todo muy placentero. Realmente el libro yo lo escribí con mucho placer. Además que bueno, por ahí, digamos, el trabajo era ir a la trastienda a escucharlos, o sea, ese tipo de cosas. Tomar una cerveza, escuchar la banda. En el libro se habla en un momento, y creo que Gaudry es quien más ahonda en el tema, de por qué no llegaron, que uno se lo pregunta, ¿por qué no llegaron a sonar tanto en las radios como debieron haber sonado? Como una pregunta por respecto al tema de las fórmulas. En los primeros discos. Claro, en extrañar el lugar. Yo no sé, igual viste que son cosas como... el otro día pensábamos en El último beso, canción del primer disco, y que tenía como estructura de hit probable. Es una canción, una rumba muy linda, pero me parece que no era época para nosotros, era una época muy... El primer disco de Estelares es una época donde estaba rompiendo todo el rock, bueno, no sé si más lo bien llamado chabón, no lo sé. Y nosotros no teníamos mucho que ver con eso, tampoco teníamos que ver con el sonido, con el universo sónico. Éramos una banda de canciones relacionadas con el melódico tanguero, es decir, no entrabas en ningún lado, mucho menos ibas a entrar a las radios. Incluso también uno salía a tocar y era inevitable sentirte medio chino, ¿viste? Y supongo que lo pasamos así, de esa manera, y todo lo que siguió después, que se empezaba a trabajar con Juanchi, fue algo que necesitamos, que fue elegir trabajar con un productor cancionero. Eso nos dio otros elementos, y después el tiempo hizo que Estelares empiece a ser un poquito más conocido a partir de Ardimos, que nos llevó 3 años de trabajo. Hoy le decía a los chicos que quizás lo saben, pero o por ahí no lo saben, no sé si lo saben. Como Ardimos tardó 3 años en editarse, y ahí fue donde viví más de casa en casa, favores de amigos, favores y amores de amigos. Yo compuse todo Sistema Nervioso Central mientras hacíamos Ardimos, y Juanchi me decía darle un poco más de bola a las estructuras, a los estribillos y demás. Y yo supongo que todo eso no dejó de ser un aprendizaje que después hizo que Estelares entre en las radios, ¿no? En la cantidad de cosas que fuiste tomando está el tema de la prensa, esto de la difusión. La Plata es vital. Ahí aparecen figuras, bueno, Jalil, hay Julieta, figuras que vienen a contar cómo fue darle impulso a una banda que era la gran embajadora de esas fotos. Me encanta lo que dice Julieta en esas fotos que fue construyendo, lo que estaba haciendo una pintura de La Plata con sus canciones. Sí, bueno, Julieta fue genial. Julieta de Marcial, estamos hablando, la fotógrafa. Yo estaba desesperada por tener una voz femenina, en realidad, eso es lo que me pasaba. Porque claro, era una cuestión de época, digamos, finales de los años 80, 90, el rock todavía era muy masculino. Entonces, cuando empezás a entrevistar personas, eran todos varones, eran todas voces de varones por todos lados. Y yo, bueno, pensaba, bueno, yo voy a llegar a Ana Laura y voy a tener una voz femenina porque no sabía que Ana Laura había muerto. Entonces tenía eso en mente, bueno, voy a tener la voz de Ana Laura, que es una mujer. Y un día entrevistándolo a Víctor, me cuenta, yo lo único que sabía es que ellos habían tenido una manager mujer que se llamaba Ana Laura, esa era toda mi información. No me entero que ella había fallecido hacía tiempo. Bueno, igual hice ahí la entrevista con la hija que fue muy emotiva. Bueno, más
más adelante en el libro, cuando entrevisto a Julieta, la primera cosa que me pasó fue eso. Quizás no es que estés contestando exactamente lo que vos me preguntas, pero bueno, para mí fue importante también eso, ¿no? O sea, lo mismo me pasó con Carolina, o sea, buscaba un poco esta cuestión de tener, claro, voces de chicas, ¿no? No, que además eran todos hombres los que hablaban. Pero o sea, tan presentes las mujeres en el universo de Manuel, no, claro, tan inspiradoras. Totalmente, claro. No, es una, iba a decir eso, la construcción del universo que atravesé está muy acompañado del acompañamiento femenino. Yo fui muy cuidado por un montón de mujeres, y eso es un dato hermosísimo, pero no podían estar en el libro. Primero porque no podían estar en el libro, porque supongo que... Porque el libro era sobre la música. Era sobre la música y no sobre mi... Es sobre las canciones, claro, y no sobre mi intimidad. No es una biografía de tu vida. Exactamente. Es una biografía de la banda. Entonces de entrada estaba claro que mi idea era hablar, hacer la biografía de la banda y no de la vida de los integrantes de la banda. Entonces, bueno... Qué fe, Ana Laura, qué fe, Ana Laura. Claro, sí. Igual, perdón, las mujeres que aparecen en el libro, que están vinculadas a la historia de la banda, son bien intensas, ¿no? Bueno, Ana Laura es actualidad, quiero decir, es una parte fundamental de la vida de la banda, porque fue la que permitió el primer disco que iba a ser editado solamente en La Plata, y después, como aparecen a partir del Mono, Rock'n'Roll, aparece Sky, Poli y Gauri, la banda se convierte, entre comillas, en banda nacional, pero el primer ejercicio iba a ser solamente local. Y Ana Laura, compañera mía de la facultad, amiga, hermana, me cuidó por muchísimo tiempo, me dijo que si quería hacer un disco solista, me dijo: te mando el disco que vos quieras, y terminó siendo este primer disco Estelares, y fue fundamental porque también, gracias a ella, terminamos firmando para Del Cielito. Julieta también fue muy importante en mi vida, porque en esta época en donde yo no tenía que comer, ella me tuvo en su casa durante 1 año y medio, 2, quizás no recuerdo, eso es con los años, teniendo Manuel Rodríguez, que es el cantante de Sueño de Pescado. Manuel era un enano de 4 años, y hace poco me mandó la foto donde yo estoy al lado del Rhodes, que yo me llevé el Rhodes, y en la casa de Julieta compuse Feliz, porque tiene voluntad y curiosidad, y Los lagartos mueren en familia, de esa no me acuerdo, y estaba en el Rhodes, ¿no? Y está Manuel, hay una foto que mandó él, está chiquitito, sentado ahí atrás, y me dice, y me manda cosas y dice: acá estaba aprendiendo, ¿no? Bueno, Manuel es hijo de un músico excepcional de La Plata, que se llama Alejandro Rodríguez, compositor y digamos, líder de la Sonora, ahora ya no está más. Pero digo, Manuel es un pibe muy talentoso, pero cuando yo me fui a ir a la casa de ellos, que Julieta fue tan generosa, él no tenía 4 años, ahora ya es un hombre que tiene una orquesta, bueno, además de tiene una vida, pero digo, ahora tiene una orquesta llamada Sueño de Pescado. Llenan, siempre agotado Sueño de Pescado. Bueno, y con respecto a lo que vos me decías de Julieta y de Jalil, sí, bueno, hay toda una etapa que está reconstruida a partir de los testimonios de la gente de La Plata que veía licuados, peregrinos, porque Julieta también, bueno, está bastante vinculada a la etapa de la primera época de Estelares y a peregrinos, ¿no? Sí, bueno, toda la usina del Tinto, digo, hay toda una movida que es muy local y muy vinculada a la universidad. Sí, recién mientras hablaban y estamos desarrollando este ejercicio comunicacional, pensaba que le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Es toda mi vida, digamos, toda mi vida desde que agarré una guitarra a los 19, entonces eso, nada más y nada menos. Y hablamos con Andrea, entonces yo le pasaba ciertas ideas de quiénes eran importantes que ella entreviste. Entonces cuando ella iba llevando adelante todo semejante proyecto, porque a mí, y la manera en que lo iba ordenando, y la manera en que lo articuló, y la manera en que lo puso en el libro, es hermoso, alucinante, digamos. Por ejemplo, una de las cosas que más gratitud me dio respecto al libro es que enseguida que teníamos el libro listo, se lo di a Víctor.
Y Víctor es Víctor es una persona encantadora, muy talentosa, pero tanto él como Pablo no son recontra charlatanes ellos en las giras, ¿viste? Yo siempre estoy millonario, pero no en este tipo de cosas, ¿viste? Entonces me manda un mensaje, es hermosísimo el libro, ¿viste? Entonces digo, bueno, Andrea lo logró. Es hermosísimo, realmente. Seguramente ustedes van a leer el libro y van a buscar desesperadamente esas canciones que queremos saber cómo las hizo, cómo se convirtieron en himnos, cómo te enterás y cómo llega la historia del corazón, sobre todo, Andrea, cómo empezás a descubrirlo, cómo plasmaste esta historia. Bueno, el corazón, sobre todo, yo lo escuché, la primera vez que escuché a Estelares, que bueno, lo conté muchas veces, pero lo voy a contar hoy, que fue a través de Tom Grupo. Tom, en algún momento pasados, sería 2006, 2008, la verdad es que no sé el año, pero algo así, 2006 y el 2008 me mandó todos los discos que él tenía, o sea, de Estelares, a través de un amigo en común, con un mensaje que era: escucha esta banda, no te lo pierdas, son los que están diciendo cosas más importantes sobre esta época. Y entonces, bueno, nada, yo los dejé ahí, pasé un tiempo, un día los escuché todos juntos, en un mismo día. O sea, Extraño Lugar, Amante Suicida, Artimo, Lo Grado de La Mañana en Aviador y todos. Así que El Corazón, sobre todo, lo escuché esa tarde-noche, digamos, que fue como loca, porque bueno, se escucha todo junto. Como yo ya estaba viviendo en Chile, no los conocía, y bueno, así conocí El Corazón, sobre todo. Y hay algo que también después una vez hicimos una nota sobre El Corazón, sobre todo, y la acordé después. Sí, claro, sí, no, sí, un par de reuniones, sí. Claro, hicimos una nota sobre El Corazón, sobre todo. ¿Hubo trompis? ¿Hubo algunas trompis en la grabación? Sí, pero no sé si la cosa lo debiera decir. Lo dice. Está en el libro. Estamos grabando, bueno, hacemos el chumerío en el rock, ¿no? Estábamos grabando el de Cielito, estábamos grabando Amantes Suicidas, el productor era Gustavo Gauri. Gustavo iba muy seguido tenía un barco en el Tigre, entonces iba, y prácticamente ese disco él venía al final del día y resolvíamos algunas circunstancias. Y cuando estábamos hablando El Corazón, sobre todo, Luciano tenía... bueno, en esta última etapa, las canciones que yo llevo a la banda están como mucho más cerradas, porque las maquetas están completamente cerradas por mejores elementos de grabación, máquinas, bueno, lo que fuera. En aquellas épocas yo llevaba las canciones y siempre había betas un poco inestables, no muy resueltas. Entonces, El Corazón, sobre todo, era una canción que yo tenía bastante resuelta, y yo quería hacer unos breaks de tones, bueno, una cosa muy... quería hacer una cosa, y entonces, durante la grabación no había nadie, estábamos nosotros grabando, y le dije: Luli, por favor no pongas eso, me parece que no tiene que ver con nada. Bueno, y terminamos en la cocina y casi nos pegamos a trompada. Yo no soy un hombre de pelear para nada, pero me acuerdo muy, Luli también, muy cinematográficamente, que terminamos temblando los dos del nivel de violencia que había adquirido todo, porque, bueno, por esta decisión que él quería de disputarme la idea artística. Llegó la noche Gauri, esto no está en el libro, llegó la noche de Gauri y dice: pero Luli, esos tones que está tocando no va con la canción. Es como dice Manuel, tiene que tocar el aro. Así que esa fue quizás la única vez que casi me cago atrapado por una canción con él. Me encantan, está lleno de anécdotas hermosas, amorosas, de fotos que traen a Manuel en bici, Manuel pensando en la calle una canción y corriendo, Manuel viendo a un chiquito que pide en un tren y también componiendo Campanas. Qué fuerte esa imagen. Campanas, sí, Campanas, volvíamos de estar trabajando en Ardimos, no era el sistema de navegación, en Ardimos, con Víctor. Volvimos en tren y subió
tengo pregrabado, los pacientes externados, de los que pueden salir del borda, y el muchacho, un grande, decía: yo toma Lopidol para vivir, toma Lopidol para vivir. Y yo en mi época de demente, confuso, porque estas cosas no se hacen, yo tomé Lopidol, que es un antipsicótico. Entonces a las personas estables las estabiliza. Creo que algo de eso me pasó. Entonces eso automáticamente me impactó de tal manera que fui y escribí campanas, así en un tapiz rápido. La historia de Moneda Corriente me encantó, tomaste fuentes de todos lados ahí. Me di bastante espacio. Moneda Corriente, bueno, sí, está en pie justamente en Junín, que cuenta que esa canción a ella le había impactado, que en ese momento, según dice ella, cuando no le daba bolilla esa canción, que ella le pidió a Cofé, que insistió, que después el Cofé se la grabó y se la llevó. Y bueno, después viene toda la historia Y además hay una cosa que está buenísima de la dinámica histórica, que es alucinante, que cada uno cuenta lo que cree, ¿viste? Y que es una continua distorsión. Algunas son cosas realidades y otras son distorsiones, o que parte de lo que uno olvida, de lo que uno recuerda. Es espectacular. La propia percepción, porque hay una cuestión de lo que es el método periodístico, la búsqueda de la verdad. El periodismo busca la verdad, digamos. Y es un chiste, ¿no? Pero bueno, hay algo de eso. Entonces se supone que, digamos, la suma de testimonios contradictorios emerge algo que es lo más cercano a lo que realmente sucedió, porque evidentemente todo el mundo tiene un recuerdo distinto de un momento. Incluso nos pasa con nuestra propia infancia, con un hermano. Vos te acordás una cosa de un determinado episodio, todos tenemos recuerdos falsos, ¿no? Entonces en esa, digamos, confrontación o en esa suma de testimonios distintos, bueno, uno puede sacar una conclusión de algo relativamente cercano a lo que sucedió. Sí, pasado el tiempo, una de las cosas que más contento me pone, como para presentar créditos de veracidad, es que tengo las maquetas. Claro, que alguien me diga, pero no se me mira, escuchar la maqueta entera de Moneda Corriente cuando la compuse por primera vez, ¿no? Que tiene hasta las voces de Caro Piso, una bailarina de tango, que en aquel momento era amiga, yo compuse toda la canción y hacía, pero se han ido, lindas, se han terminado, y ella hacía, yo antes le dije que haga unas armonías, y está todo el demo, por el mismo día perfecto, está todo el demo. Entonces, eso es como muy gracioso, a mí me encanta que todo el mundo diga, pero después cuando, bueno, perdón, acá están las maquetas. Lo prolífico que es Manuel, está presente también en el libro, que cae, le pedían 2 canciones, él caía con 100. Qué cosa, ¿no? No, pero después, sí, pero es que es lo único que hemos hecho. La gente va al banco, la gente tiene hijos, la gente hace deporte, la gente durante, bueno, toda mi vida, pero sobre todo en esa etapa intensa, lo único que hacía era escribir canciones. Entonces, sí, cuando Juanchi me dijo traerme canciones, le llevé 100. Pero es que... ¿100? Yo creo que eran más. Pero no sé, lo que pasa es que ahí eran todas maquetas, algunas, como lo que eran, mucho más verdes. Es decir, ustedes algunos conocen a Blackyman, mi maqueta es muy completa, pero Juanchi le dio un color de armonía musical. ¿Ves? Ahí sí, por ejemplo, a Blackyman es un trabajo bien claro de productor, porque Juanchi hizo acomodó estructura, rearmonizó, hizo unos retoques que la canción se convirtió igual, ¿no? Pero en otra cosa sonora de la que yo tenía. Estaba redondita, siempre repetitiva, grabando en un video, no sé yo. Eso también nos hizo muy bien, porque era necesario para nosotros, después de 2 discos grabados, trabajar por primera vez con un productor de canciones como fue Valerón. Como es Valerón. Sí.
Qué hermoso el comienzo, Andrea, porque es la palabra de Manuel, pero esto de la señal, de ver la señal. ¿Viste ese destino que aparece concreto? Digo, cuando uno lo ve a él y ve la realidad estelar, digo, pero la posibilidad de ir construyendo esto. ¿Viste esa señal que está en el principio, que él menciona la anécdota? ¿Lo percibiste? ¿Te das cuenta que estás asistiendo a ese destino cumplido que es este hombre? Ah, qué interesante lo que decís, Gaby. Sí, claro, por supuesto, totalmente. Bueno, ese texto de Manu que abre el libro fue inesperado. O sea, el libro estaba terminado y Manu me dice, mira, voy a escribir algo que se me ocurrió que tengo ganas de contar una anécdota. Porque digamos, o sea, el libro tiene un montón de anécdotas, pero vos empezás a hablar con Manuel y hay más anécdotas de canciones que no están en el libro y no es la totalidad. Hay muchas igual, pero bueno. Entonces, bueno, llegó esa anécdota de la señal que decís vos, que él sintió, digamos, en ese momento, un poco despojado, digamos, ¿no? Y me parece que, bueno, nos encantó que ahora sí el libro fue inesperado, ya te digo, porque el libro estaba terminado, el libro iba a empezar directamente con el capítulo, y ese texto, que no es un prólogo, es un texto que no sé. No, pero para mí esa es la generosidad de escritora. Porque yo, a mí me parecía como muy importante porque es algo que muy poca gente sabe, que ocurrió eso, que quizás si alguien me pregunta qué es lo más fuerte que te pasó en tu vida de compositor, fue eso. Fue estar en un lugar... Te contamos cuál es la anécdota. No, que se compren el libro, no cuentes. Solo la Capi te dice el retrato de la habitación. Papá, decirle a mamá que yo me marcho de acá para siempre. Que también es fuerte esa historia, ¿no? Claro. Los que vienen a la gran ciudad soñando, dejando tanta cosa atrás, está muy plasmada ese perfume en el libro. Sí, toda esa primera etapa compositiva, qué sé yo, me alegra que me haya construido todo eso, que haya pasado tanto tiempo y que de alguna manera, es decir, ese Manuel, el de América y en la habitación y como bien decía, todas esas canciones de Licuados Corazones, fue muy importante para mí porque me forjó y me convirtió en el compositor de canciones. Y ahí sí, si querés, pero me sufrí mucho, ahí sí fue hace muchísimo tiempo, me sufrí mucho más que, por ejemplo, muchísimo más, que en la segunda instancia de no tener nada, que fue la post-Ardimos, durante Ardimos, que tampoco tenía nada, que empecé a componer como loco de nuevo, pero de ninguna manera se compara con ese primer ejercicio de compositor donde no quería conmigo. Bueno, increíblemente quedaron 4 o 5 canciones, por suerte, que dan crédito. Pero bueno, fue hace mucho tiempo. Algunos lo podrían... No es necesario hacer eso que hice para terminar. Yo creo que se puede ser compositor de canciones sin clavarse semejante seminario, ¿no? Pero me parece que fue así y por suerte está. Decías, Andrea, al comienzo esto de la empatía o de el reflejo, ¿no?, que uno encuentra en las canciones, por eso el puente que se da entre el artista y el espectador o las audiencias. Qué interesante esto, ¿no?, de encontrarse en ese dolor. Qué loco el ser humano, cómo siente en algunos momentos una empatía hacia lo dramático, ¿no?, lo visceral. Esto que yo dije con humor de a mí me gustaba el Manuel de América, vamos a sufrir rodeos, ¿viste? Y el más luminoso, entre las 12 chicharras, dije, se sanó nomás. Claro, digo, ¿cómo nos gusta regodearnos a veces en esa... Bueno, como te decía, como yo los conocí en el 2000, y escuché todo junto de una, es otro proceso, porque yo no los conocí en Lander, ¿no? Entonces entiendo eso porque es algo que sucede mucho cuando vos tenés una banda
es de una tribu, pertenece a un grupo, comunica con ese pequeño grupo y después esa banda crece. No, pero el cable. ¿Ahora? A ver, no. ¿Hola? No. Hola. ¿Ahora, chicos? ¿Está bien? Ahora cambió. Hola. Ok. ¿Ahora está bien? Sí. Bueno. Tenemos más derecho, gracias. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Nos olvidamos, pero somos de los 80. No, sí, de lo de que esa cuestión de escuchar a la vez, digamos, todos los discos juntos, entonces no viví ese proceso de que la banda era underground y después se convirtió en una banda popular, ¿no? Que es lo que es Estelares, es una banda muy popular, que tiene un pasado ultra underground. Es una cosa súper interesante para un libro, eso obviamente, contar ese camino, que es lo que hice. Con respecto a la cuestión de la oscuridad, bueno, las canciones de Estelares y las canciones de las letras de Manu tienen esa característica de la esperanza, o sea, es la oscuridad y siempre exploran la esperanza, las viejas y las nuevas, desde mi interpretación. Hay algunas que por ahí son, pero en general está la esperanza. Me parece que ese contraste entre lo luminoso y lo oscuro, que es algo típico, digamos, de la canción en general, la forma en la que, o sea, lo típico es canciones oscuras y canciones luminosas. Esta combinación de lo luminoso y lo oscuro dentro de la misma canción es un sello de Estelares y hace que justamente lo esperanzador pegue más fuerte porque primero te cuenta el dolor. Pero que no hace falta que te duela tanto para poder seguir componiendo con esa profundidad, o sufrir tanto para componer con profundidad. No, es que yo no creo que haya nada tan... viste como los demonios siguen con vos siempre, no se van nunca. El punto es que aprendés a ser amigo, pero los demonios no se van nunca. Entonces es simplemente, por ejemplo, Un mar de soles rojos, el último disco, no paro de tener devoluciones, todo el mundo muy emocionado, que le encanta el disco. Bueno, es un disco que yo compuse en pandemia, atravesado por una angustia como la que ya sabemos todos que hemos vivido. Y cuando empecé a dar notas, empecé a darme cuenta, porque no, esto es otra cosa, es una confesión, yo termino las composiciones y vuelo, no le doy ni vuelo, ¿viste? No las escucho más. Entonces, en Un mar de soles rojos está todo el tiempo encantan. Solo una ciudad se quema, ¿no? Y baila y espanta. Cuando empecé a escribir Encantan en la pandemia, veía la 9 de julio sola, porque así compongo yo, tengo que ver una imagen tipo cine, y veía, ¿cómo se llama? Los muertos vivos. Entonces, es una ciudad que se quema y ahora, si yo no lo explico, lo más probable es que nadie tenga la más puta idea que de ahí viene la canción, ¿no? O por ejemplo Despertar. Imaginé la Constitución con olor a café, matinal, qué sé yo, pero con 4 o 5 personas, ¿viste? Dame un poco más de amor, bueno, como la desesperación y enseguida la solución, porque eso terminó siendo también un mecanismo de exorcismo personal. Es decir, si yo hablo tanto del dolor y me regodeo en el dolor, estoy liquidado, man. Estoy liquidado. En cambio, si yo enuncio el dolor, le doy un abrazo y le digo, te quiero, pero ahora fuera de acá, es mucho mejor, ¿no? Un besito. Sí. Bueno, por ejemplo, Infausto, pero y también hay cosas que van más allá de la palabra, que es la melodía, ¿viste? Infausto. No sé por qué estoy diciendo demasiada intimidad, me parece, ¿no? No, Infausto es una armonía vieja, como clásica, y hay como, qué sé yo, hay como frases felices, quiero decir, de registrarse, ponete, hay 2 gotas de agua sobre mi placar. También hay alarmas. Es la tempestad. Entonces, quiero decir, mira, 4 frases y evoqué la angustia que me está agotando, que no doy más, y como está la melodía, que es medio épica, esa canción me sirve
como medicamento. Es eso. Yo no le quiero hablar más del dolor, pero lo dice el solo, angustia. Angustia, Manuel, la angustia también es un motor, ¿no? De alguna manera. Acá aparece Lo que pasa es que tiene tan buena prensa la angustia que la gente desconoce la maravilla de la dicha. Cuando se puede, cuando se puede. Es decir, hay un disco que da crédito de mi dicha, que es Las Lunas. Bueno, entonces, que no abandona lugares bravos, pero sin embargo es un pequeño registro de, por ejemplo, ese disco que yo compuse es un disco matinal y donde yo me acordé muchísimo, más allá de mis hijas y mi mujer, me acordé muchísimo de mi infancia. Es imposible que alguien lo identifique, eso yo lo sé, pero quiero decir, eso aparece en mí como compositor. ¿Eso se puede correr, manejar? No. Lo que opera en tu médula no se maneja. Viene, te lleva puesto, después ves vos cómo ponés, sería algo así, ¿no? Ves vos, si te dedicas a esto, ser escritor de canciones, que es parecido a ser un piloto de Fórmula 1, ves vos cómo haces para poner el auto en pista y que no se te vaya en cada curva, pero no lo manejás. En Las Lunas había un hombre dichoso, ahora también hay un hombre dichoso que atravesó una pandemia. Este misterio. Bueno, este misterio, si quieren, este misterio, yo tengo como una valija, ya lo he dicho muchas veces, llena de cassettes. He escuchado la mitad. A veces voy a buscar ahí materiales. Bueno, estaba haciendo el libro con Juanjo Becerra, demasiadas pocas cosas. Entonces fui a escuchar material porque quería ver qué escritos había y lo que fuera. Y encontré el cassette donde estaba la primera versión de América. La primera versión de América, que es inescuchable, no me importa. Y di vuelta el cassette y estaba la armonía y la melodía de este misterio que se llamaba Por el Cementerio. Entonces lo que hice, dejé la armonía y la melodía y le puse la letra de ahora, de la actualidad. Entonces así se llama este misterio. Pero es de la misma época que América, el mismo corazón. Si acá alguno que tenga alguna idea de música, escucha las progresiones y tienen lógica. Tanto la de este misterio como América. Hay una progresión armónica de época. Bueno, eso. Qué lindo, me encanta. Pero la de América, la original, es linda. Estaba muy solito. Es muy que cantaba. Es re lindo. No, pero no conoce la del Gogo Corazón. La del Gogo Corazón. Se sentía pero muy solito. Muy solito, muy amiguito. ¿Sabes qué decía? Que usaba, así voy diciendo, el lavarropas, no digo mal. No, el licuado sí. El licuado sí, el lavarropa me pone mal. Bueno, el aguardiente. Después viene el aguardiente. Cualquier cosa, sí, espectacular. Me encantaba porque yo estaba re contento con el título de Licuados Corazones, porque bueno, en esa época nos picábamos, ¿no? Nos chuteábamos sangre, droga en la sangre. Entonces, la sensación que tenía era de una licuadora constante. Entonces, ¿cómo era la banda? Como si dijera, Licuados Corazones, qué hallazgo, Licuados Corazones. Una batidora emocional. Exacto. Andrea, esto es tremendo, buscar cada una de las canciones. Vos decís que empezaste a descubrirlo con delay, pero no, digo, porque está bien, son presentes. ¿Qué te pasa cuando empezás a ver las historias de vos de atrás de esas canciones? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, ahí está el origen del libro, ¿no? Bueno, ahí está el origen del libro, o sea, en realidad, uno de los motores es justamente yendo a ver a Estelares, acá a la Contienda, yo voy a la Contienda porque soy de San Telmo. Me pasaba esto de que Manu a veces entre una canción y otra cuenta un fragmento de esto mismo que está haciendo acá, de cómo compuso determinada canción, y eso me parecía que era interesante la forma en que tenía él de contarlo y que siempre me parecía que había como algo más para contar. Lo mismo con las notas, ¿no? Me parecía que había algo más para contar, que se podía profundizar un poco más en eso que él hace normalmente cuando da notas o cuando toca con la banda, que es un poco contar el proceso creativo, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue un poco eso, profundizar y tratar de completar esas historias o que estén un poco
Y está muy marcado como la parte técnica o musical, bien académica, de cómo se armaron las maquetas, de cómo se armaba la música, y la parte más lírica, bien separado, porque una es como una historia muy íntima y muy personal de Manuel, y la otra es donde interactúan lo que querían hacer. ¿Cómo es lo de Peregrinos también? ¿Cómo le dicen? ¿Un funk tanguero? No, querías vos meter un funk. Sí, después de Licuados Vino Peregrinos, de Peregrinos estuvo buenísimo, hermoso, un año de aprendizaje muy lindo con los hermanos Mutinelli, bueno, Víctor y yo, y en un momento determinado yo me pongo a estudiar armonía con Oreste, Lopecki, y a partir de ahí empecé a tener la sensación, empecé a escuchar mucho al vivo, muchos jazzers y también música negra, mucho Stevie Wonder. Hay una canción que está grabada por ahí que no todavía, que es justo en ese. Me pasa que es como mucho detalle. Nos gustan los detalles, Moretti. Que se llama Me gusta mucho Stevie Wonder. Y es como un supuesto funky. Y en toda esa etapa que armábamos así, terminó siendo como una aventura que estaba condenada al fracaso. Y luego de eso pasamos por el grupo de guitarras de tango con Víctor, y después sentí que era hora de volver a la canción. Pero desde el Peregrino, cuando empecé a estudiar y me puse a escuchar funk y soul y demás, quise hacer supuestamente como trabajar con armonías de los negros, y quedé con el culo negro, no toqué nada. Nada. Pero bueno, se potenciaban unos con otros. Cuando entra Pali, que no lo hemos nombrado también, es hermoso, ¿no? Porque viene con el yuji maestro, viene con el tango, Pali, que a vos también te gustaba, porque se escuchaba en tu casa. Y Pali, un crack total. Justo ayer me acompañó, ayer estuvimos los dos dando notas, y hablábamos de la primera vez que lo vi, que llegué, estaba sentado en su vereda de 39, y le llevé una primera grabación. Yo llegué en bicicleta, le llevé una primera grabación de Estelares, y él sorprendido se sumó. Y Pablo es un compositor exquisito, ¿no? Pablo, digamos, en Estelares, las canciones de Pablo son No hay más, Jardines secos, Casa por casa, Tu partida. Y si ustedes escuchan esas canciones, si ustedes escuchan esas canciones, la construcción armónica y melódica y de las letras es como redonda, es una belleza total. Bueno, porque Pablo es muy sofisticado para componer, aunque él dice, bueno, que yo tengo un elemento, sí, soy más salvaje componiendo, pero es un encanto de compositor, era necesario para la orquesta. Además, un instrumentista ultra talentoso, que les estoy contando a todos ustedes que lo conocen a Pablo, y le dije, bueno, sí, no le dije nada, pero bueno, le tocó justo estar en una orquesta donde yo compongo tanto que puede meter una canción por disco. Eso es un ejercicio dictatorial mío, pero bueno, no hay salida. ¿Y en este disco hay alguna canción de Pali? No. ¿Qué pasó? Es que compuse 29, quedaron 18 afuera, entonces no dije nada. Este es un disco muy, al igual que Las Lunas, por más que tenga Tu partida y demás, son como discos de la banda, porque la banda está en un punto altísimo para mí, de interpretación de los músicos, de trabajo grupal, de vivo. A mí me emociona muchísimo, pero también es una etapa donde yo estoy como muy enfocado como compositor. Entonces es difícil, por ejemplo, Tu partida en Las Lunas es una balada romántica preciosa que entra muy bien en el disco, pero este disco, Un martes sobre el rojo, estaba muy cerrado, no había posibilidad que escribiera otra canción. Los lugares que le ponemos nombre, la música de Estelares,
quería preguntarte si te pasó eso, porque uno en las cartas de las fotos de Uruguay, Playa Unión, tenemos tantas cosas, Mar del Plata. Yo acabo de venir de Mar del Plata, estuve en el Hermitage y todos los días posteé cosas con la canción Mar del Plata, porque es automático, estaba en el Hermitage. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué te pasa al encontrar esas historias? Bueno, hay una cuestión en las letras de Manuel que muchas veces tratan sobre la cuestión del encuentro y el desencuentro entre el hombre y la mujer, ¿no? Así que sí, me acompañó durante mi crisis matrimonial. Eso es lo que yo digo que ellos no saben, los artistas. Lo que nosotros hacemos con sus historias. Musicalizamos las nuestras, ¿no? Las imprimimos, nos impregnamos y desparramamos estelas, estelares. Pero es una vergüenza, acompañamos rupturas, boludo. Es un sí. Es un espanto, man. Por eso nunca vas a llegar a un Luna Park, ¿viste? Tenés que acompañar en celebraciones. El desamor es un punto de celebración, ¿no? Perdón, vuelvo al dolor, no quiero joder, Manuel. Y también los nombres, a mí me pasa como, más allá de que vos lo has contado muchas veces en algunos conciertos, los nombres, ¿no? Mencionabas en un viaje a Irlanda un montón de amigos, ¿no? Uno quiere saber, ¿qué hiciste en un viaje a Irlanda? ¿Qué averiguaste? ¿Se te acuerdas? No me acuerdo. A ver, espera. No, de que Viaje a Irlanda es una canción bien del 2001 y que... Un punto tremendo el show. Para todos, sí, y eso es por suerte un hallazgo, yo creo que está muy bien la canción y habla de Julieta Marciani, Andrés, podría decirlo ahora, ¿no? Andrés Lavaselli, te debo un whisky con soda Férez, Fernando de Pájaro Rica, pero mejor no revelar los misterios que acabo de revelar, ¿no? Es una canción donde hablo todo el tiempo del abandono que nos ofrecimos en el 2001 y de mis amigos, de los pactos y acuerdos que nos mantenían unidos, ¿no? Que se rompieron. Viste que él dice que está en un momento muy bueno, muy luminoso, y seguramente es así porque lo vemos y lo disfrutamos muy sólido como compositor. ¿No te emociona ver este pibe con esa fragilidad? Ese que se desangraba en los licuados corazones, pero era una cosita flaquita. Tremenda. ¿No te emociona ese camino del pibe que está bien, es común a muchos artistas? Eso de cuando dice que no tenía para comer, no tenía para comer. O sea, es tremendo, celebro este presente, mi amor. El convencimiento, ¿no? O sea, el convencimiento de las canciones. Claro, algo que pasa por ahí, que es el convencimiento y la insistencia. Pero fundamentalmente me parece que es el convencimiento, ¿no? De qué es eso, de que va por ahí, de que eso es lo que querés hacer. Bueno, nada, sí, mucho libro también, así que... ¿Qué te queda con el libro? Ahora que sos mucho más fan que antes de este año. No, yo empecé el libro porque me encanta la banda, mi banda favorita, y la verdad es que cuando me di cuenta de que no había ningún libro escrito sobre Estelares me pareció un hecho afortunado para poder hacerlo yo. Seguramente va a haber otros libros de Estelares, pues es una banda que está en actividad, que tiene mucha historia, pero bueno, me encanta que el mío es el primero. Y los libros hacen caminos muy largos, entonces este libro está como, bueno, empezando o sea, terminó la parte del trabajo, que como te decía fue muy placentero, lo disfruté mucho, y ahora empieza como el camino del libro, ¿no? Que es, bueno, obviamente ir al encuentro con los lectores, que es un camino inesperado también, porque los recorridos, o sea, yo que, bueno, aparte del tema de la editorial, los recorridos de los libros son sorprendentes a veces. Uno supone determinada cosa y pasa otra, o sea, hay como un camino que hacen ellos, ¿no? En una época había mucho fanatismo, ¿no? Había un público muy ávido de las biografías de músicos. Hoy en día, ¿cómo está
el tema de los libros de biografías. Sí, mira, el tema de los libros de rock está bien, o sea, hay como casi no hay revistas en papel. Y a la gente que la literatura de música, de rock, tiene muchos lectores, entonces el prestigio para el subgénero del periodismo rock es el libro, más que antes. Me parece que tiene que ver con que, digamos, el paso a la lectura digital elimina el objeto y en general el público de rock tiene cierto amor por los objetos de la cultura rockera. Entonces el libro de ese cambio de época en realidad salió beneficiado del libro de rock. El objeto sigue siendo una pieza de arte. Vos tenés el a mí me parece que es hermoso y le voy a estar bueno, hablo por mí, pero creo que podría ser un plural tranquilamente, agradecido por semejante trabajo, porque el registro de este libro que a mí también me parece como trabajo estelar en la canción, ¿viste? De tratar de pescar la médula y el corazón y no ser absurdamente ornamental, ¿viste? El libro es como la narración, es fresca, emocionante, neurálgica, respetuosa. Es decir, termina siendo un trabajo hermosamente constructivo y amoroso, que supongo que es la voluntad que llevamos adelante los estelares, que hace más de 26 años que estamos juntos. Andá a preguntarle a Pichón Manguera cómo es, pero hace 26 años que estamos juntos. Entonces, que después de 26 años que estamos juntos, Andrea haya hecho este trabajo, es para celebrar, y por eso mismo también estoy muy contento de cuando puedo estar acompañándolas, para que la gente se entere de que hay un libro que se llama Estelar, detrás de la canción. Es hermoso. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero recomendar que se lo compren, que lo tengan en su casa, que tener un libro que tiene tanto trabajo detrás y que fue hecho con tanto respeto realmente no solo para los fanáticos de estelares, sino para los amantes de la música y de la esencia de los artistas. Eso es lo que yo sentí acá. Vuelvo al perfume. Capturó todas las esencias, Andrea, capturó todos los perfumes, se tomó con mucho rigor contar la vida de una banda como Estelares. Me emocionó profundamente leerlo, me emociona ser parte de esta presentación, esta parte de nuestras adolescencias y nuestros sueños, y las canciones que, bueno, ¿qué querés, querido? Nos pusiste, acompañaste nuestros destinos, frescos como uvas. Acá estamos, frescos como uvas. Bueno, gracias. ¡Bravo! Muy buena charla, después arreglamos, después de más, vamos a